cromosómicas en las que se han detectado genes improntados, que es la 15q1113. Como vemos en la imagen, los rasgos clínicos de estos dos síndromes son muy diferentes, pero ambos son debidos a anomalías en la misma región del cromosoma 15. La diferencia está en el origen materno o paterno del material genético alterado ausente. En el síndrome de Prader-Willi, falta o está inactivado el material genético de esa región del cromosoma 15 procedente del padre, mientras que en el síndrome de Angelman falta el material genético de la madre para esa misma región. Siguiente. Bueno, por otro lado, el mosaicismo es cuando un individuo tiene dos o más poblaciones de células que difieren en su composición genética. En el mosaicismo gonadal, la mutación afecta a una parte de los gametos, ya sean óvulos o espermatozoides, y la mutación puede transmitirse a la descendencia. Este tipo de mosaicismo pues tiene importantes implicaciones en el diagnóstico genético de ciertas enfermedades hereditarias, ya que es posible que un feto esté afectado por la enfermedad sin que la mutación causante de dicha enfermedad sea detectable en muestras sanguíneas de ninguno de los progenitores. Entonces, dado que estos dos tipos celulares, o sea, células somáticas y gonadales, se separan pronto en el desarrollo embrionario, es raro que el mosaicismo afecte a ambas líneas celulares. Entonces, para diferenciarlos, el mosaicismo somático se da cuando coexisten células normales y anormales dentro de un mismo organismo, pudiendo afectar o no a la línea germinal. En ese caso, pues la mutación no puede ser transmitida a la descendencia, a menos que algunas células de la línea germinal estén afectadas. Siguiente. Bueno, el diagnóstico molecular, al igual que todo proceso de diagnóstico médico, pretende la determinación de la causa de una enfermedad, pudiendo ser de origen genético o infeccioso. Pero a diferencia de un diagnóstico clínico convencional, el diagnóstico molecular va más allá de la exploración clínica tradicional y el estudio físico del paciente, analizando además su ADN. Este tipo de diagnóstico abarca un conjunto de técnicas de biología molecular empleadas para la identificación y análisis de marcadores biológicos en el genoma y en el proteoma. Estas técnicas se utilizan pues, para diferentes situaciones, como para determinar el tratamiento más eficaz en un paciente, para pronosticar la manifestación de una patología hereditaria, para determinar formas de herencia, para evitar la transmisión a la descendencia o para hacer estudios genéticos familiares. Las pruebas para detectar alteraciones hereditarias pueden ser necesarias a cualquier edad en función de la presentación clínica, aunque en general la mayoría se hacen en los periodos prenatal o postnatal y pues en la infancia. Siguiente. Bueno, la PCR o reacción en cadena de la polimerasa es una reacción química que los biólogos moleculares utilizan para amplificar fragmentos de ADN. Entonces, esta reacción permite que unos pocos fragmentos de ADN se repliquen en millones o miles de millones de copias. Y pues esta amplificación permite estudiar la molécula del ADN a detalle en el laboratorio. Los ingredientes claves para una reacción de PCR son una Taq polimerasa, por eso su nombre, los cebadores, el ADN molde y los nucleótidos. Entonces, los ingredientes se colocan en un tubo junto con los cofactores que necesita la enzima y se someten a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento que permiten la síntesis del ADN. Ahí en la imagen se muestran los pasos básicos de una PCR, los cuales son primero la desnaturalización. Ahí la reacción se calienta bastante para pues, separar o desnaturalizar las cadenas de ADN y esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Luego ocurre el templado,
que es cuando la reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde que les decía de ADN de cadena sencilla. Y después tenemos la extensión. Ahí la temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice nuevas cadenas de ADN. Ahí pues el ciclo se repite entre 25 y 35 veces en una reacción de PCR típica, que generalmente tarda de 2 a 4 horas según la longitud de la región de ADN que se copia. Ahí, Tengo si una la reacción... pregunta. Señora. Tengo una pregunta. Está Sí. mostrando la reacción en cadena de la polimerasa, ¿cierto? Para ADN. Sí. Esta misma PCR fue la que se empleó para la determinación de la presencia de COVID-19. Sí, señora. Ahí lo que se hace es que hay un paso previo, o sea, un paso previo a todo lo que estoy describiendo, que es una retrotranscripción. Ahí pues se tiene que formar ADN a partir del ARN viral y eso se usa, eso se hace con el uso de una transcriptasa inversa. Si quieres, yo puedo colocar un videito muy pequeñito de eso. Fabuloso. Los temas. Entonces, miren ustedes también, eso es un paso adicional, o sea, lo que implicaría mayor tiempo en la detección de la PCR. Sí, profe, pues no es mucho más tiempo, pero sí es un paso pero adicional. Sí, estamos hablando de 2 a 4 horas. Entonces, esa es la explicación a por qué en algún momento, primero porque nuestros laboratorios no estaban, hace un año justamente, no menos, más. Sí, eso fue marzo, abril, como mayo quizás. Nuestros laboratorios no estaban preparados, digo, a nivel nacional para la determinación de esta prueba porque esto es biología molecular, así que tuvieron que importar muchos equipos para poderlos hacer. Y segundo, digamos, la práctica que se adquirió a partir de la técnica inicial, que era utilizar ADN para luego generarlo a partir del RNA, pues eso tomó tiempo y entrenar a la gente que fuera idónea para la realización de este procedimiento, por un lado. Y por otro lado, pues no es una prueba que se realice en 5 minutos, como otras, por ejemplo, el antígeno sí se tarda una sola hora, más o menos, en ser reportado, mientras que esta reacción sí se demora un poco más tiempo. Bueno, te cedo para ver el video. Gracias. Listo, profe, gracias por la intervención. Vamos a ver el videito. Para recibir el resultado de su prueba. Mientras, Rosa recoge las muestras para enviarlas al laboratorio. Bien, la muestra puede venir de dos ámbitos, el ámbito hospitalario, de pacientes ingresados o pacientes de urgencias o pacientes de las consultas, o del ámbito de atención primaria. Cuando es del ámbito hospitalario, generalmente las muestras las trae un auxiliar en este tipo de contenedores en mano, y cuando vienen del área, generalmente vienen con unos sistemas de seguridad biológica que son bastante seguros. Lo que hacemos a continuación es darla de alta en nuestro sistema informático. Una vez que hemos puesto aquí el volumen de las muestras, que son 202 microlitros, lo llevamos al extractor de ADN, lo colocamos y simplemente tenemos que colocar estas puntas . Y lo programamos para que se inicie la reacción. Bueno, aquí nos encontramos con una serie de pocillos que vamos a rehidratar, donde encontramos la polimerasa y los diferentes cebadores para que se haga la reacción con el material genético, de ahí la P de PCR, de la polimerasa. Esto es un aparato que somete la mezcla que le hemos preparado previamente, que lleva la polimerasa, lleva los cebadores y lleva la muestra, el diluido, el extraído, lo somete a temperaturas altas y temperaturas bajas, y en este proceso se consigue amplificar el material genético, y de esta forma podemos dar la muestra positiva o negativa. Bueno, aquí analizamos los resultados. Como podéis ver, estos son los ciclos de termociclado, y en esta muestra, a partir del ciclo 20-25, han empezado a amplificar, es decir, hay material genético del virus y se ve cómo amplifica la muestra a 2 genes. Esta es una muestra positiva. Elena recibe en casa los resultados de su PCR.
Una pregunta adicional. ¿Verdad? Digamos que todos empezamos a conocer la PCR para la determinación de COVID. ¿Qué otras utilidades médicas previas a COVID tenía esta reacción en cadena de polimerasa? ¿Para qué enfermedades que ustedes sepan era antes utilizada? Pues, profe, como enfermedades ha sido usado para muchas enfermedades de tipo, o sea, que se halla por diagnóstico genético, ¿no? Pues enfermedades en las que necesitamos evaluar directamente el ADN de la persona y compararlo con el resto, ¿no? Hay unas opciones de secuenciación que se usan después de la amplificación mediante PCR, que se usan para esas enfermedades, mas no traigo como una lista de enfermedades con las que se haya usado PCR, pero puedo consultar. Profe, creo que una es del VIH. Muy bien. Si quieres ahora en algún cambio de expositor, intervienes y nos cuentas para que todos los compañeros lo sepan, porque Listo, profe. no todo el mundo conoce esta información y es importante saberla, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, la amplificación mediante PCR a partir de una secuencia tan reducida como puede ser una copia original, simplifica mucho el análisis posterior. Para dicho análisis posterior por parte de los investigadores existen numerosas opciones, cada una de las cuales tiene diferentes ventajas e inconvenientes. Entre estas encontramos diferentes opciones de secuenciación como la secuenciación de Sanger, la pirosecuenciación, la extensión del cebador de una base. También se pueden hacer análisis de longitud de fragmentos de restricción, se puede hacer análisis de longitud del amplicón que ha arrojado la PCR, o se puede hacer una PCR en tiempo real. Siguiente. Bueno, por otro lado, un significativo número de lesiones se asocian a grandes de lesiones, duplicaciones o reordenamientos más complejos que no son fáciles de analizar con los métodos de PCR estándar. Entonces, estas alteraciones genómicas se estudian mediante diversas técnicas de hibridación. Siguiente imagen. La hibridación fluorescente in situ es una técnica de laboratorio para detectar y localizar una secuencia específica de ADN en un cromosoma. La técnica pues, se basa en exponer los cromosomas a una pequeña secuencia de ADN llamada sonda, que tiene una molécula fluorescente pegada a ella. La secuencia de la sonda se une a su secuencia correspondiente en el cromosoma y al observar los cromosomas con un microscopio, un investigador puede encontrar la región donde el fragmento se ha unido al ADN debido al tinte fluorescente que llevaba. Esta información pues, revela la ubicación de ese pedazo de ADN en el genoma de partida. Siguiente imagen. El MLPA, o amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiples, es un método reciente de cuantificación relativa del número de copias normales y anormales de ADN. El MLPA cuantifica la presencia de secuencias particulares en una muestra de ADN utilizando un par de sondas especialmente diseñadas para cada secuencia de interés. El proceso consta de varios pasos. Primero, el ADN de la muestra se desnaturaliza, lo que da como resultado un ADN de muestra monocatenario. Luego, los pares de sondas se hibridan con la muestra de ADN y la ligasa se aplica al ADN hibridado, combinando pares de sondas que se hibridan inmediatamente uno al lado del otro en una sola hebra de ADN que puede amplificarse mediante PCR. Entonces la PCR amplifica todos los pares de sondas que se han ligado con éxito utilizando cebadores de PCR marcados con fluorescencia. Y después de la amplificación, los fragmentos se separan mediante electroforesis. La electroforesis
pues separa los fragmentos en función de su longitud y muestra fragmentos de diferentes longitudes como patrones de pico. Siguiente imagen. Otra es la inmunotransferencia de Souter, que es una técnica de laboratorio utilizada para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido. Aquí una enzima de restricción se utiliza para cortar una muestra de ADN en fragmentos que se separan mediante electroforesis en gel, de acuerdo pues con su longitud. Los fragmentos de ADN son transferidos del gel a la superficie de una membrana de nylon. Luego la membrana se expone a una sonda de ADN marcada con un marcador radiactivo químico. Y si la sonda se une a la membrana, produciéndose la hibridación, entonces la secuencia de la sonda está presente en la muestra. Es como hacer un sándwich: gel, membrana en la parte superior y muchas toallas de papel. Lo que se busca es permitir que una solución haga que el ADN que se encuentra en el gel pase a la membrana. Siguiente imagen. La hibridación genómica comparativa es un método de citogenética molecular para analizar las variaciones en el número de copias en relación con el nivel de ploidía del ADN de una muestra en comparación con una muestra de referencia. Esto se hace sin la necesidad de realizar un cultivo celular. El objetivo de esta técnica es comparar de manera rápida y eficiente dos muestras de ADN genómico derivado de dos organismos diferentes que a menudo se relacionan, pues se sospecha que tienen diferencias ya sea en la ganancia o pérdida de cromosomas completos o una porción del cromosoma. Esto se logra mediante el uso de hibridación in situ de fluorescencia competitiva, que en resumen implica el aislamiento de ADN de las fuentes a comparar, más comúnmente una fuente de prueba y de referencia, el etiquetado independiente de cada muestra de ADN que se hace con fluoróforos de diferentes colores, generalmente rojo y verde, la desnaturalización del ADN de modo que sea monocatenario y pues la hibridación de las dos muestras resultantes en una proporción 1:1 con una propagación de cromosomas en metafase normal, a la que las muestras de ADN marcadas se unirán en su locus de origen. Aquí, pues, utilizando un microscopio de fluorescencia y un software, las señales fluorescentes de color diferencial se comparan a lo largo de la longitud de cada cromosoma para identificar las diferencias cromosómicas entre las dos fuentes. Siguiente. Bueno, por otra parte, la matriz DSNP es un tipo de micromatriz de ADN que se utiliza para detectar polimorfismos dentro de una población. Los principios básicos de la matriz DSNP son pues, la convergencia de la hibridación de ADN, la microscopía de fluorescencia y la captura de ADN de superficie sólida. Esta matriz es una herramienta muy útil para estudiar ligeras variaciones entre genomas completos y las aplicaciones clínicas más importantes de estas matrices son para determinar la susceptibilidad a enfermedades y para medir la eficacia de las terapias con medicamentos específicos. Siguiente. Bueno, marcadores de polimorfismos y diagnóstico molecular. Entonces, la detección clínica de mutaciones específicas de enfermedad solo es posible si el gen responsable del trastorno es conocido y se ha identificado su secuencia. Cuando la naturaleza exacta de la aberración genética no se conoce o la prueba para hallar el defecto primario es problemática o es inviable, las pruebas diagnósticas aprovechan el fenómeno del ligamiento. El ligamiento es una asociación física entre dos loci. Esto es básicamente su cercanía en una misma hebra de ADN, lo que repercute en una baja frecuencia de recombinación entre ellos durante la meiosis y por tanto una mayor probabilidad de herencia conjunta.
Entonces, un análisis de ligamiento consiste en mapear los genéticos observando individuos con parentesco. Es decir, se intenta encontrar una característica fácil de medir que esté asociada al gen que provoca la enfermedad, de manera que, evaluando este factor, sepamos si un individuo presenta o no la enfermedad o incluso si es portador de ella. Un estudio de asociación de genoma completo, también llamado GWAS, es un enfoque utilizado en la investigación genética para asociar variaciones genéticas específicas con ciertas enfermedades. El método, como dice ahí, implica el análisis de los genomas de muchas personas diferentes y la búsqueda de marcadores genéticos que se puedan utilizar para predecir la presencia de una enfermedad. Una vez que dichos marcadores genéticos son identificados, se pueden utilizar para entender cómo los genes contribuyen a la enfermedad y cómo desarrollar mejores estrategias de prevención y tratamiento. Entonces, estos estudios son responsables de un montón de descubrimientos de factores de riesgo genético en enfermedades comunes. Lo que se hace en un estudio de asociación de genoma completo es encontrar una gran cantidad de personas que padecen una enfermedad y un montón de gente que no la padece, pero que por lo demás son comparables. Y entonces se busca en todo el genoma, utilizando polimorfismos de nucleótido simple, intentando encontrar un lugar donde haya una diferencia constante entre ellos. Y si se tiene éxito, esto permite centrarse en el lugar del genoma que debe participar en el riesgo de padecer la enfermedad. Siguiente. Bueno, una alteración epigenética es un cambio en la estructura química del ADN que no altera su secuencia de codificación. Entonces, una persona presenta alteraciones epigenéticas cuando se añaden o se eliminan grupos metilo del ADN o cuando hay cambio en las histonas. Es posible que estos cambios aparezcan con la edad y la exposición a factores ambientales como la alimentación, el ejercicio, los medicamentos o algunas sustancias químicas. En cuanto al análisis del ARN, desde una perspectiva práctica, normalmente se prefiere el diagnóstico basado en el ADN, ya que este es mucho más estable. Pero a pesar de esto, el análisis de ARN es importante en varios campos del diagnóstico molecular. La aplicación principal pues, es la detección y cuantificación de virus ARN como el VIH o virus de la hepatitis C. Y en algunos casos, las células tumorales que son portadores de translocaciones cromosómicas concretas se detectan con una mayor sensibilidad mediante el análisis de ARN mensajero. El motivo es que la mayoría de las translocaciones se producen en localizaciones dispersas dentro de intrones particulares que pues, pueden alcanzar gran tamaño, superando la capacidad de amplificación mediante PCR convencional. Dado que los intrones se eliminan durante la separación para la formación del ARN mensajero, el análisis mediante PCR sería posible si primero se convirtiera en ADN complementario mediante una transcriptasa inversa. Siguiente. En cuanto a la secuenciación de nueva generación, esta hace referencia a las tecnologías diseñadas para analizar gran cantidad de ADN de forma masiva y paralela en un corto lapso de tiempo. Entonces, las pruebas basadas en NGS han revolucionado el estudio de los genomas porque permiten la lectura de millones de secuencias de ADN de forma masiva y paralela en un menor lapso de tiempo y a menor costo por base. Estas pruebas incluyen la secuenciación dirigida, la secuenciación del exoma completo y la secuenciación del genoma completo. El análisis de sus resultados es complejo y requiere un proceso bioinformático y clínico minucioso para su correcta interpretación. Y ahora sí vamos a revisar el caso clínico.
Buenos días, profe. Ya en un momento le presentamos el caso clínico. Si quiere, regálenos un minuto, por favor. Tranquilo, no se preocupe. Listo. Buenos días, mi nombre es Verónica Lozada y pues nosotros les vamos a presentar un caso clínico. Le vamos a pasar por WhatsApp el caso clínico para que lo vayan leyendo a medida que se vaya desarrollando. ¿Listo? Nos han gustado los fumadores. ¿Cómo, profe? Que esta paciente también fumaba. Nos quedaron gustando los fumadores. Bueno, buenos días. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a leer el caso clínico. Lo que inicialmente haremos es tratar de identificar qué síndrome es el que presenta la paciente. Entonces, les vamos a dar 20 minutos para que lean el caso clínico y analicen el por qué podría ser cuál síndrome. Entonces, en 20 minutos, pues vamos a volver acá para analizar qué sacaron según esos datos que presenta la paciente.
Una pista, es uno de los primeros síndromes de los que hablaron, ¿cierto? No en esta clase, sino en el Sí, capítulo. profe, sí, señora. La clase pasada hablamos sobre eso. Ya lo tengo, gracias. Por el grupo se pasaron unas diapositivas. Esas son más o menos 4 diapositivas. Y pues en esas 4 diapositivas, con eso van a lograr sacar pues el síndrome. También, por favor, para que analicen de una vez lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, si pues estos signos están correctamente o están alterados y por qué y qué se puede presentar. Realmente sobre cuál creen que podría ser el síndrome que presenta el paciente. Entonces, si alguien quiere participar, puede hablar o si no, pues sería llamar a alguien, alguno de los participantes que esté en la clase. Pues debido a las características que presenta la paciente, se puede correlacionar con síndrome de Marfan, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo. ¿Y por qué síndrome de Marfan? O sea, ¿qué los llevó a caracterizar a que la paciente tiene ese síndrome? Son muchos aspectos, por ejemplo, lo de las manos largas, lo del pectum excavatum y obviamente lo de las alteraciones Cardíacas. cardiovasculares, porque ese síndrome está ligado a alteraciones en la constitución de los vasos sanguíneos, entonces pues también nos lleva a pensar que es Marfan. ¿Algún otro compañero de pronto cree que es otro síndrome o tiene algo más por decir o todos están de acuerdo con el síndrome de Marfan?
Profe, ¿se encuentra? Sí, señora, aquí estoy. Pues entonces creo que la mayoría está de acuerdo con que es ese síndrome o alguno tiene pensado otro síndrome. Yo tengo pensado el síndrome, pero me gustaría agregar algunas cosas. ¿Cómo cuál es, Talía? Pues lo primero es que el diagnóstico inicial, bueno, el diagnóstico no, la descripción inicial nos permite como notar ese aspecto genético dominante porque se mencionan antecedentes que coinciden con la enfermedad en la hermana fallecida, ¿sí? La estenosis mitral y la cardiopatía dilatada. Y pues está, o sea, prácticamente ya está refiriendo pues sus problemas que son la insuficiencia aórtica, bueno, patología aórtica, la ocular y musculoesquelética. Entonces, no se presentan antecedentes, pero pues como nosotros sabemos, el síndrome de Marfan es una mutación que se genera en un gen que codifica la fibrilina 1, que ustedes lo explicaron muy bien, y que pues esto afecta al tejido conjuntivo. Entonces, pues principalmente nosotros entendimos que afectan el tejido conjuntivo de las válvulas, el ocular y el de los ligamentos y el músculo esquelético. Entonces, pues esos son los primeros aspectos que nos mencionan ahí, pues coinciden con el diagnóstico del síndrome de Marfan. Después vemos unos signos. Perdón, Talía, qué pena interrumpirte. Es que pues eso lo iremos hablando. Entonces, si quieres ahorita más adelante, lo mencionas un poquito. Bueno, con que ya la mayoría concuerda de que este síndrome es el que se presenta, el síndrome de Marfan. A medida que vayamos exponiendo el caso, se va a explicar concretamente por qué sí es este síndrome y por qué se presenta pues en la paciente. Ahora me gustaría pues que habláramos un poco sobre los datos que están y pues qué se puede deducir, por ejemplo, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, si están normales, si están altos, qué se puede presentar por estos factores. Entonces, ¿alguno quisiera participar? Pues la tensión arterial está levemente elevada, pero no sé si sea altamente significativo. La frecuencia cardíaca lo mismo y la saturación pues sí está demasiado disminuida y pues eso se correlaciona o sea, es que son muchas cosas que llevan a la presentación de esos signos que está mostrando la paciente. Por ejemplo, lo de la insuficiencia cardíaca, una posible insuficiencia cardíaca nos puede llevar también a alteraciones pulmonares, debido a lo que ya sabemos de las asociaciones en la circulación sistémica y pulmonar. ¿Cómo podrías explicar la insuficiencia cardíaca en esta paciente? Pues, profe, de acuerdo a lo que, por ejemplo, estaba mencionando Talía, de las posibles alteraciones en las válvulas. Entonces, si hay una alteración en la válvula, eh, como ya sabemos, el corazón debe esforzarse más para poder contrarrestar las presiones y así pues que la sangre circule. Entonces, si hay una alteración en la válvula, se podría explicar la insuficiencia cardíaca. Y esto también nos podría explicar cómo son cosas que van más adelante, no sé si mencionarlas de una vez, pero por ejemplo lo que mencionaba de las alteraciones pulmonares que se ven en los rayos X, podrían explicarlo de hablemos de la fisiología, hablemos de la fisiología, o sea, hay un daño en la válvula mitral y eso qué consecuencias va a traer. Haz ahí una descripción rápida de toda la circulación y cómo termina afectándose la pulmonar. Bueno, pues entonces aquí en el caso nos muestran o nos hacen como un énfasis en que hay una hipertrofia. Bueno, ahí no menciona específicamente hipertrofia, pero ese es el mecanismo. Una hipertrofia del lado izquierdo del corazón. Entonces, si hay una deficiencia en la válvula aórtica, como ya sabemos, pues la sangre debe salir del ventrículo y superarla, del ventrículo izquierdo en este caso, para salir por la aorta. Entonces debe, como ya lo mencionaba ahorita, superar esas presiones de la aorta para que la sangre pueda salir a la circulación sistémica. Entonces, si hay una deficiencia en esa válvula aórtica,
puede que el corazón, puede no, el corazón va a necesitar más trabajo para poder superar esas presiones, entonces por eso se da también la hipertrofia. Eso era lo que quería. Correcto, muy bien. Bueno, continuando, pues ya Diego nos aclaró un poco sobre eso, pero también me gustaría que tocáramos un poco más estos datos, un poquito más, sobre todo lo que es pues frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y la tensión arterial, ya que esto es importante, como dijo la profesora, para determinar los aspectos cardíacos si la paciente puede sufrir alguno de estos síntomas que se pues, irán hablando más adelante. Entonces, es pues la presentada de tensión arterial lo que nos indica es que la paciente tiene una tensión arterial un poco alta que puede conllevar a una hipertensión de etapa 1, pues ya que esta es una presión sistólica que oscila entre los 130 y 139, bueno, en la presión sistólica y en la presión diastólica entre 80 y 89 y la paciente tiene 134/86. Siguiente diapositiva, por favor. David. Bueno, también habla sobre el examen físico, pero antes de eso me gustaría preguntarle, bueno, el que quiera participar, ¿qué se pueden observar en esas dos imágenes que se muestran en la pantalla? La parte superior y la inferior. En la imagen superior se observa la aracnodactilia y en la imagen inferior se observa pues estrías cutáneas en las mamas. ¿Qué es la aracnodactilia? Bueno, ¿qué hace referencia a la aracnodactilia? Pues la aracnodactilia como tal es como que los dedos se toman como esa conformación, que se ponen como torcidos y son abiertos, o sea, como dando referencia a las patas de una araña, por eso se le llama así. Y mayormente, pues como dice la compañera, es una afección por la cual los dedos van a ser largos, delgados y curvos. Y en la imagen de la parte inferior, Podría ser también lo del pectus excavatum. ¿y qué es el pectus excavatum? Es que el esternón está deprimido, creo. Sí, se caracteriza pues por una depresión cóncava de lo que es el esternón. También se conoce como pecho hundido. Y la parte de las estrías, ¿por qué creen que se presenta pues en la paciente? ¿Lo podrías volver a repetir, por favor? En la parte de las estrías de las mamas, ¿por qué creen que se puede presentar en la paciente? Por la afección en el tejido conjuntivo. Sí, pues se va a afectar el tejido, también pues por la distensión que sufre el pecho por la malformación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora mi compañero pues les va a hablar un poco sobre algunas pruebas complementarias que se realizaron en la paciente para identificar este síndrome. Bueno, entonces continuando. David, ¿lo puedes devolver un momento, por favor? Bueno, en lo que es el examen físico, se realizaron todos estos exámenes que se ven en la pantalla y o sea, los exámenes físicos botaron todos esos enfermedades que aparecen en la pantalla. Lo de la hipoplasia malar leve, el cráneo largo y estrecho, tiene un soplo sistólico mitral, crepitantes bivasales y pues la mayoría de cosas que pues ayudaron también a identificar que el paciente presentaba un síndrome de marzo. Entonces, si quieren más tardecito, nosotros sacamos como un documento donde explica más a detalle cada uno de estos exámenes.
no los vamos a nombrar ahorita porque sería como muy extensa la clase. Entonces más tarde lo paso como por si quieren conocer más a fondo estos exámenes. Listo, ya la puedes pasar. Bueno, entonces continuando, nuestra paciente al llegar a urgencias, pues también se le realizó algunas pruebas complementarias. Una de ellas fue el electrocardiograma. Pues en este se presentaba la taquicardia sinusal debido a la frecuencia cardíaca que presentaba, que era de 110 latidos por minuto. Y también con datos, y habían datos indirectos de crecimiento de cavidades izquierdas. También se le realizó una radiografía de tórax en el cual se observó infiltrados intersticiales bilaterales. Entonces, pues como sabemos, el intersticio pulmonar está constituido por tejido conjuntivo, vasos linfáticos, vasos sanguíneos y bronquios. Entonces estas estructuras rodean y sostienen al espacio aéreo, como para hacernos una idea. Y también en la radiografía pues vimos que había una ausencia de cardiomegalia, y como sabemos, pues la cardiomegalia es ese agrandamiento del corazón. Entonces, ante estos hallazgos en la paciente, se interpretó como probable una neumonía comunitaria bilateral con edema pulmonar agudo e insuficiencia respiratoria aguda. Ahí pues ella necesitó ingreso en la unidad de cuidados intensivos, recibió tratamiento antibiótico intravenoso y necesitó ventilación mecánica no invasiva, lo que le sirvió para mejorar progresivamente. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención en el ecocardiograma transesofágico, no en el transtorácico? ¿En cuál, profe? En el ecocardiograma transesofágico, ¿qué le llama la atención? Es la imagen que ustedes están viendo allá en la parte inferior derecha de la pantalla. Sí, profe, pues le voy a explicar ambas. Bueno, pero respóndeme la transesofágica primero. La transesofágica muestra la dilatación de la raíz aórtica y de la UST, profe. Pues hay que recordar que la UST... Muéstrame con el señalador. Uy, es que estoy de celular, pero pues esa formita... Compañero, cualquiera de los expositores. Profe, esa formita que se ve como de corazón, que se ve ladeado, es justamente la raíz aórtica. Ese es el tracto de salida de la aorta. Ahí lo están viendo. Y ahí alcanzan a ver las semilunares aórticas. Entonces, ¿y qué están observando en el ecocardiograma transtorácico? Ahí lo que se muestra es la válvula mitral. Entonces se muestra el engrosamiento de la válvula mitral, y ahí uno de los dos velos, que es pues, profe, la paciente lo que tiene es que en el velo posterior de las válvulas mitrales muestra un prolapso. O sea que no está en el sitio adecuado donde normalmente debería estar. ¿Y quién nos señala el prolapso? Profe, pues el prolapso es como le decía, un desplazamiento de su sitio, ¿no? Es un problema cardíaco que involucra pues, esa válvula mitral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la valva de la válvula? Cuando tú hablas de un prolapso de la válvula, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que la válvula no cierra normalmente. ¿Y para dónde se va? ¿Para dónde prolapsa? Un prolapso es algo que se sale de su sitio. Hacia la aurícula. Prolapso uterino, prolapso rectal, hacia la aurícula. Exactamente. Entonces, ahí sí la imagen nos lo permite. Y estamos viendo, ahí tienen algo señalado.
que parecería ser el engrosamiento, y si ven, es como una barrita que va hacia arriba, podría ser ese el prolapso. Pero se ve mucho más bonito cuando le colocan Doppler color. Entonces lo observan en rojo y en azul, y allí observarían entonces, si estamos hablando de la mitral de color rojo, el prolapso hacia la aurícula, entonces el flujo que se invierte hacia la región auricular. Generalmente cuando pongan esas gráficas, traten mientras todos aprendemos o entrenamos el ojo para poder identificar las estructuras, poner siempre una gráfica normal al lado para que el auditorio o el espectador pueda hacer una comparación. Ay, aló, ¿me escucharon? No, estaba yo con el micrófono apagado. Sí, se le fue un momento nada más. Ah, bueno. Entonces, lo que les estaba diciendo es que generalmente mientras se entrena el ojo es conveniente ir colocando una gráfica al frente que haga la misma representación, pero de la estructura normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la de abajo es súper viciente, o sea, es una súper dilatación del tracto, no del tracto de salida, sino del anillo de las semilunares, aunque ahí se alcanzan a ver que alcanzan a cerrar, pero no la forma como normalmente los habíamos visto. Entonces, sí es súper importante que coloquemos siempre una gráfica de una persona normal como para poder ir entrenando el ojo, ¿vale? Vale, profe. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, el diagnóstico final fue un síndrome de Marfan por la dilatación de la raíz aórtica y pues sus características fenotípicas. La dilatación inicial compromete los senos de Valsalva y la aorta ascendente, y por ser progresiva se produce pues una dilatación de la raíz aórtica. Valsalva, los senos de Valsalva. Eso, profe, qué pena. No, eso no, repítelo, tienes que aprender. Valsalva. Son palabras. Valsalva, exacto. Ahora di otorrinolaringólogo. Entonces, pues uno de los exámenes más importantes para la deducción de este diagnóstico fue la puntuación sistémica de Ghent. Pues en esta diapositiva se observa en la parte izquierda una tabla con el valor de cada signo clínico, y en la parte derecha pues los signos clínicos y radiológicos que presenta nuestra paciente. Entonces, según estos criterios, ¿cuál sería la puntuación total que presenta nuestra paciente? Entonces la idea es como que miren las apariencias que presenta la paciente de nosotros y comparen con la tabla, y pues vayan colocando los números o el valor correspondiente y al final sumen el total de puntos. Entonces para eso vamos a dar 10 minutos, es supremamente fácil, y cuando ya pasan los 10 minutos, pues si alguien quiere responder, seguimos exponiendo.
Listo. Entonces, teniendo en cuenta el cuadro, ¿alguno me podría decir cuál es el total de puntos? Aquí la compañera Brigitte dice que son 12 puntos. ¿Están todos de acuerdo o alguno quiere, o alguno pensó diferente o sacó pues la suma diferente? A mí también me dio 12. Listo. Entonces, pues la respuesta es 12 porque en la apariencia facial característica vamos a tener un punto. En el pectus excavatum vamos a tener un punto. En lo que son signos de muñeca y pulgar, que es lo de la aracnodactalia, vamos a tener 3 puntos. La paciente presenta también pie plano, que esto equivale a Aracnodactilia. aracnodactilia. La paciente también presenta una prostrucción acetabular, que son 2 puntos. Presenta prolapso mitral, que es un punto. También presenta estrías en abdomen, en las mamas y espalda, que es otro punto. Y como último presenta la deformidad de retropié, que son pues 2 puntos. Entonces esto en total daría 12 puntos. Siguiendo con el hecho de que se emplean principalmente los criterios de Ghent para el diagnóstico clínico, para poder como decir que sí es un síndrome, que sí es el síndrome de Marfan, se tiene que tener 2 sistemas afectados. Entonces, en la parte de abajo tenemos pues como 4 ítems. De esos 4 ítems, la paciente presentó 2, que es la dilatación de raíz aórtica y la mutación del gen FBN1. Pero también presentó dilatación de raíz aórtica y puntuación sistémica mayor de 7 puntos, porque pues nuestra paciente tiene 12 puntos. Entonces, esto, como ya nuestro compañero Daniel lo explicó, en las imágenes se podía ver la dilatación de la raíz aórtica y pues lo de la mutación de FBN1 yo lo explicaré más adelante. Entonces, de esos 4 ítems, la paciente va a presentar 2, que es el número 2 y el número 3. ¿Por qué no se presenta el número 1 y el número 4? Esto se debe a que nuestra paciente no presenta trastornos oculares. Y pues entonces, dado esto, se descarta el punto 1 y el punto 4. Siguiente, por favor. Entonces, posterior a eso, pues ya tenemos confirmado de que es un síndrome de Marfan, pero también se hizo como un estudio genético. Entonces, para hacer este estudio genético se combinaron 2 métodos, la secuenciación de nueva generación masiva y la secuenciación por método de Sanger. Entonces, la secuenciación de nueva generación masiva es un grupo de tecnologías diseñadas para secuenciar gran cantidad de segmentos de ADN de forma masiva y en paralelo. Esto se da en menor tiempo y pues también es un menor costo por base. Entonces, por eso se realiza. Y la secuenciación por el método de Sanger, esta estrategia se basa en sintetizar de forma secuencial una hebra de ADN complementaria a una hebra de ADN simple. Entonces, que se utiliza como molde. Y bueno, gracias a estos estudios se identificó pues una variante previamente en el gen FBN1, que es como el gen que desarrolla todo este síndrome de Marfan. Entonces, esta variante se trata de que da lugar a la introducción de un codón de parada prematuro en el aminoácido, localizado en el segundo dominio de factores de crecimiento beta transformantes que contiene por la estructura de 8 cisteínas. Esta mutación heterocigota del gen FBN1 está localizada en el cromosoma 15, que va a codificar para la fibrilina 1. Esto era lo que pues, Talía estaba hablando al principio del caso clínico, que mi compañera le dijo como que parara un momento porque eso lo íbamos a explicar después.
Entonces, esta mutación da origen a un defecto hereditario de la fibrina, lo que pues va a ocasionar una formación de fibras elásticas anormales con la consiguiente disfunción de los tejidos que la poseen. Además, pues se ha postulado que la fibrina normal, o pues lo que hemos leído de que el funcionamiento de la fibrina normal inhibe el crecimiento de los huesos largos y que las fibrilas elásticas a través de su tensión controlan el crecimiento de estos. Por lo tanto, al existir pues una alteración en estas estructuras, se va a producir pues un crecimiento óseo exagerado propio de la enfermedad, como es lo que vimos en la imagen donde la paciente tiene como las manos muy largas y pues muy delgadas. Siguiente, por favor. Entonces, como ya tenemos definido de que sí es el síndrome de Marfan, gracias a las imágenes diagnósticas que nos presentó Daniel, gracias pues a todos los siguientes exámenes que yo les presenté. Estos exámenes normalmente se hace 1 o 2, pero pues nosotros trajimos como todos para confirmarles sí o sí porque es un síndrome de Marfan y porque no es otro tipo de síndrome. Entonces, ya teniendo esto, nuestra paciente va a recibir un tratamiento que es, va a recibir un recambio valvular mitral por prótesis mecánica y va a recibir una cirugía de dental con tubo pues valvulado. Entonces, vamos a ver un video corto que les explica como más o menos qué es esto y luego sigo como yo explicándolo el por qué se le realizó esto a la paciente. Lo puedes colocar, por favor, desde el minuto 3:16. El reemplazo de válvula aórtica se realiza para devolver a la válvula su funcionamiento normal. Antes del procedimiento, se le colocará una vía intravenosa en el brazo para proporcionarle líquidos y medicamentos. Se le insertará un catéter en la vejiga para drenar la orina. Los reemplazos de válvula aórtica se llevan a cabo bajo anestesia general. Esto significa que usted estará dormido durante toda la operación y que se colocará un tubo por su boca hasta su tráquea para ayudarlo a respirar durante la cirugía. Una vez que la anestesia haga efecto, el cirujano comenzará haciendo una incisión en el pecho. La incisión tradicional se hace en el medio del pecho por encima del esternón. Luego, el cirujano separa el esternón para exponer el pericardio, que es una membrana protectora que recubre el corazón. A continuación, el cirujano abrirá el pericardio para exponer el corazón. En este momento, su corazón será conectado a una máquina de circulación extracorpórea. Se utilizan tubos para redirigir su sangre a esta máquina, la cual se encarga de las funciones del corazón y los pulmones durante la operación. Una vez que la máquina de circulación extracorpórea se hace cargo de dichas funciones, su corazón se detendrá temporalmente y extraerá la sangre en su interior. Esto mantiene quieta la válvula aórtica y le permite al cirujano verla. Su cirujano abrirá la aorta para exponer la válvula aórtica, hará una incisión alrededor del borde de la válvula dañada y la extraerá. Luego, su cirujano suturará con cuidado la válvula de reemplazo en su lugar y cerrará la aorta con puntos. En este momento, se volverá a permitir que la sangre funcione de la válvula nueva. De ser necesario, se administrará una descarga eléctrica para reanimar al corazón. Una vez que su corazón lata por sí mismo, se le desconectará de la máquina de circulación extracorpórea. Generalmente, se colocarán cables de marcapasos temporales en la superficie del corazón para asegurar que éste mantenga un ritmo normal durante la recuperación. Después de la cirugía, se le llevará a la unidad de cuidados intensivos en donde se le controlarán sus funciones vitales. Seguirá teniendo un tubo respiratorio en su garganta, lo que evitará que hable. Se le colocarán varios tubos para drenar la sangre y los fluidos de su incisión, y el catéter de su vejiga seguirá drenando su orina. Listo. Entonces, normalmente en caso de que
algún paciente presente pues un compromiso aórtico, se va a reemplazar en la válvula aórtica y pues a aorta ascendente con un tubo valvulado y reimplante de coronarias. Entonces, esta intervención puede llevar a riesgos hemorrágicos, tromboembolismo y pues complicaciones de tratamiento anticoagulante. No, hay veces en las que la válvula pues no presenta como tantos daños y pues se puede reparar en vez o sea, de reemplazarla. Pero pues en este caso, en la paciente que nosotros estamos presentando, pues no se hizo eso, se optó más bien por una cirugía dental por presentación de asociación valvulopatía mitral severa. Cirugía de dental. Señora, profe. Cirugía de dental. Sí, eso dije, profe. Sí, no dental, sino dental. Valvulopatía. Y una pregunta, sí, y una pregunta adicional. Entonces, se hace un cambio de la válvula mitral, ¿cierto? Se coloca una prótesis mecánica y ese paciente, ¿tú crees que va a tener que terminar o antiagregado? ¿Me puedo volver a repetir la pregunta, profe? Es que no la escuché. ¿Que si va a terminar anticoagulado? Este paciente, como le estás poniendo una prótesis mecánica, este paciente terminará anticoagulado o antiagregado. ¿Y por qué, por ejemplo, no se optó por la colocación de una válvula biológica? Ustedes saben que hay dos tipos de válvulas, ¿cierto? Unas prótesis mecánicas y unas válvulas biológicas. Las biológicas, si no recuerdo mal, se sacan de los cerdos. Profe, pues por lo que leí, pues se opta por poner pues una válvula mecánica, es porque la paciente pues tiene como la válvula aórtica muy afectada. Eso fue lo que leí. O sea, no. ¿Cuántos años tiene la paciente? La paciente tiene 42 años. Es por esa razón. Es por la edad de la paciente. Y luego averiguas por qué. ¿Por qué no una biológica? Va a durar menos, es menos costosa. Todas esas cositas influyen para que solo lo aprendan. Son cosas del sistema de salud. Bueno, y entonces, ¿la vas a antiagregar o la vas a anticoagular o no necesitas? Pues yo había leído que pues no lo necesita porque pues eso puede tener como complicaciones en el tratamiento anticoagulante. O sea, si se le ponen anticoagulantes. ¿Cómo así? Si se le ponen anticoagulantes puede tener complicaciones con el tratamiento anticoagulante. ¿Cómo así? O sea, es que yo había leído que pues esta cirugía puede tener complicaciones del tratamiento anticoagulante. Puede traer complicaciones de tratamiento anticoagulante o puede traer problemas de coagulación. Puede traer ¿Quién sabe? de anticoagulación. Y pues como es una válvula mecánica, pues sí va a necesitar anticoagulantes. Pero claro, pues entonces no de anticoagulación, de coagulación. Sí, tienen que recibir anticoagulantes, porque es que la válvula mecánica así tiene unas características biocompatibles. Recuerden que la sangre, el único lugar, o sea, en el único lugar donde ella no se va a coagular, a menos que cambien las propiedades reológicas de la sangre, y eso tiene que ver con la densidad, con la velocidad, con el diámetro del tubo, si el endotelio está esfacelado, si hay una placa queromatosa que se rompió, ellas fluyen normalmente. Entonces, el hecho de implantar una válvula mecánica va a propender a la formación de trombos, la formación de coágulos, la formación de émbolos que van a traer otras consecuencias para los pacientes. Entonces, estos pacientes tienen que estar anticoagulados de manera permanente. ¿Listo? Para que lo recuerden. Entonces, ustedes ven un paciente que tiene como antecedente una cirugía de dental. ¿Y qué es la cirugía de dental? Que tuvo el daño, veíamos en el eco, por eso era importante el eco transesofágico que estábamos viendo. Porque no solamente tiene daño de la válvula, sino el tracto de salida, no el tracto de salida, porque el tracto de salida es la parte interna del corazón, sino ya la aorta ascendente. La aorta ascendente ya estaba lesionada.
Veían ustedes cómo estaba ensanchado. Entonces, digamos que eso no es que se pueda recoger como cuando pasas una aguja con hilo a través de una tela, metiendo, sacando y luego recoges. No sé si me hago entender con esta analogía, porque el tejido está tremendamente dañado. Sí, tenemos una enfermedad de tejido conectivo. Entonces se reemplaza con un tubo valvulado. O sea, viene el tubo completo y por eso se hace necesario anticoagular a este paciente. Vean un poquito más de la cirugía de venta, que es interesante. O sea, es solamente para que ustedes sepan un poco más. ¿Listo? Continúa, por favor. Listo, sí, señora. Ya no te interrumpo. Entonces, como nos decía la profesora, pues la paciente va a necesitar pues anticoagulantes orales durante más o menos los primeros 3 meses tras la implantación de la prótesis. Entonces, pues ya dejando esto, pues actualmente la paciente se encuentra en seguimiento de consulta de insuficiencia cardíaca, manteniéndose estable clínicamente. Pero pues la paciente presentó también algunas complicaciones postquirúrgicas y estas fueron la disfunción ventricular izquierda ligera y una disfunción severa del ventrículo derecho. Esto pues se da debido a una mala preservación miocárdica durante la cirugía y a la corrección de la insuficiencia mitral. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, pues eso sería todo como por el caso clínico y también sería todo como por nuestra exposición, ya por la final. Y pues nada, profe, si alguno tiene alguna pregunta o si usted quiere aprender algo sobre esto, pues ya terminamos como tal el capítulo 5. Dudas, preguntas, inquietudes. Este capítulo es un poquito denso, pero muy interesante. Pues porque son enfermedades algunas que no son tan comunes, otras que son más, digamos que son comunes dentro de una especialidad. Por ejemplo, para los cardiólogos, para los cirujanos cardiovasculares como estas que estábamos viendo, otras que son más comunes para los genetistas. Miren que la semana pasada estaba rotando conmigo un estudiante de la universidad, de una universidad de Barranquilla. Y me estaba preguntando algunas cosas acerca de la Corea de Huntington. Y él me contaba que es un estudio que él está haciendo su internado. Y hay un pueblo en la costa que se llama San Juan de Acosta, si no recuerdo mal. Y ellos pudieron determinar de que en ese pueblo es donde se encuentra la mayor incidencia de esta enfermedad, y eso está relacionado porque migraron muchos alemanes, según lo que le entendí, en no sé en qué década, y entonces pues se fueron como casando entre ellos, y es de pronto la región de Colombia donde más se encuentra esta enfermedad. Es una enfermedad de orden genético y ellos están haciendo toda la genealogía, no solamente la parte científica desde el punto de vista de los trastornos moleculares de la enfermedad, sino toda esa genealogía, y pues resulta muy interesante y son cosas que quizás pues pueden tener alto impacto desde los servicios de salud para esos pacientes y también para hacer un seguimiento a nivel nacional sobre estas enfermedades. Entonces, vean ustedes de que son muchos los tópicos sobre los cuales se puede investigar, los cuales se pueden encontrar puntos de investigación interesantes. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, entonces si no hay más, el jueves nos veremos para la clase, para empezar el capítulo 6, por favor. Y sin falta, el sábado tendremos entonces el quiz de los capítulos del siguiente capítulo, que fue el capítulo 4, que fue lo relacionado con corazón. Entonces veremos el sábado quiz de esto.
Y para el sábado sí nos vamos a tomar el tiempo para, por favor, poder revisar los casos clínicos, lo que tenemos pendiente. ¿Les parece? Listo, sí, señora. Ok, profe. Bueno, Listo, profe. listo. Profe, una Feliz. cosita. Dígame. Esto, ¿se puede quedar un momento con nosotros después de que se salga, pues, los estudiantes, con nosotros 4, para comentarle algo? Sí, claro. Listo, profe, gracias. Entonces esperamos que todos salgan y ya hablamos.